Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Les saluda Ana Marta Arce. Les recordamos que nos puede seguir a través de las redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Cinar Costa Rica Noticias, en Twitter como @Cinar Noticias y en YouTube como Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Puerto Caldera está obsoleto, le falta equipo e infraestructura, así lo señala el INCOC y los transportistas, quienes deben sufrir por el retraso de las descargas de mercancías. Punta Arenas espera la llegada de 60 cruceros entre octubre y mayo del próximo año, esto tras casi 19 meses de ausencia de estos gigantes debido a la pandemia. Según un estudio de la ARECEP, la crisis por la pandemia aumentó la morosidad por el servicio de agua potable. Costa Rica tiene más de 1 millón de personas en pobreza. ¿Cuáles son los principales retos de los precandidatos para bajar estas cifras? Se lo contamos en esta edición. Vamos de inmediato a las informaciones. La falta de equipo y la falta de infraestructura en el puerto de Caldera genera retrasos importantes en la descarga de los contenedores. A eso se le suma que los transportistas no van por las cargas los fines de semana. Un equipo de Costa Rica Noticias estuvo en el puerto y nos presenta el siguiente reporte. El puerto de Caldera fue creado a finales de los años 70 y comenzó a funcionar en el país en los años 80. Desde entonces, las mismas autoridades señalan que no se le ha hecho mayor trabajo de remodelación y es por eso que al día de hoy lo catalogan como obsoleto. Así lucía el puerto de Caldera el viernes en horas de la mañana, descargando un barco con al menos 1000 contenedores. 2 grúas y varios cargadores frontales efectuaban el trabajo. Sin embargo, este equipo y la infraestructura no da abasto para la carga y descarga con mayor agilidad. El puerto fue creado en los años 70 y comenzó en operaciones en los 80, pero desde entonces no se le efectúa alguna obra de alto impacto. Bueno, miren, primero que todo, tengo que comenzar diciendo que efectivamente reconocemos, y lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, casi desde el inicio de esta administración, de que el puerto de Caldera está obsoleto, está colapsado y está con problemas. Este es uno de los problemas que genera la molestia de los transportistas unitarios, ya que señalan que deben esperar mucho tiempo para retirar los contenedores. Por esa razón ellos se manifestaron en varias ocasiones y la más reciente fue el martes anterior. Sin embargo, a la falta de equipo y de infraestructura se le suma que los dueños de las cargas no reciben los fines de semana. Por ese motivo, son muy pocos los transportistas que retiran los contenedores sábados y domingos. Correcto, ellos nos piden que saquemos las cargas los fines de semana. Lo que pasa es que no podemos, porque los clientes, que son almacenes fiscales y clientes individuales, ellos no reciben carga fin de semana. ¿Qué hacemos con las cargas en la calle? Exponer al transportista a ser asaltado, en muchos casos quitarle la vida al transportista, perder su machetico. Desde el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, INCOP, buscan una solución más integral y es la modernización, pero el proceso se encuentra varado. ¿Qué es lo que se necesita urgentemente? Bueno, se necesita urgentemente primero aumentar el calado del puerto para poder recibir barcos más grandes y sobre todo barcos que puedan atravesar o que son los que atraviesan el Pacífico. Entonces no tener que hacer transbordo de la mercadería en algún otro puerto. Y segundo, necesitamos hacer un puesto adicional para recibir un poco la carga general, para poder operar dos buques graneleros al mismo tiempo y para recibir el servicio de ferry entre El Salvador y Costa Rica. La solución permanente que buscan las autoridades es la modernización del puerto. Le informó desde Caldera Andrés Ortiz, con el trabajo en cámara de Roberto Gámez y la asistencia Marco Cardas. Tras 19 meses de no recibir cruceros, Punta Arenas se prepara para el regreso de una temporada muy alta y con grandes expectativas. Este es el crucero que arribó a Punta Arenas el pasado 8 de octubre con 649 cruceristas. Es el segundo que vuelve a la perla del Pacífico, luego del cierre por la pandemia y por las medidas sanitarias. El crucero venía de Puerto Vallarta y se dirigía hacia Cartagena, Colombia.
Los puntarenenses se preparan para retomar una temporada más. Esperamos un gran impacto de los turistas, ¿verdad? Y no solamente, bueno, obviamente en la parte de los cruceristas, pero también en todo el turismo nacional e internacional que también viene por otros medios para lo que es Punta Arenas, ¿verdad? Como un destino seguro y toda la campaña que ha generado también el gobierno en torno a la campaña Jalal del Puerto. Para esta temporada que inició el 1 de septiembre y se extiende hasta mayo, se espera el arribo de al menos 60 cruceros en Punta Arenas. Ya comienza la temporada con más o menos un crucero, al menos un crucero por semana. Luego, conforme la temporada va avanzando, van a haber 2 o 3 cruceros por semana. Tenemos programados algo así como 60 cruceros para Punta Arenas, lo cual es muy importante. Y eso repercute en la reactivación de muchos negocios, no solo en Punta Arenas, sino alrededor, porque los tour operadores hacen tours a diferentes lugares del país. El país se permite el ingreso de cruceros con pasajeros con el esquema completo de vacunación contra la COVID-19 para 95% de la tripulación y el 100% de los pasajeros en edades de vacunación. Ante la atención de la pandemia, desde la Cámara de Turismo de Punta Arenas también se preparan para recibir a los turistas bajo las medidas y protocolos sanitarios establecidos. Bueno, nosotros innovamos como un puerto, ¿verdad?, seguro en el Escudo Punta Arenas Saludable, que es un proyecto que trabajamos desde el inicio de la pandemia, donde veníamos a reforzar, ¿verdad?, la aplicación de los protocolos que dictaba el Ministerio de Salud. Entonces, es un reconocimiento que se le dio a los establecimientos, tanto hoteleros, restauranteros, turoperadores, y que lo que viene es a garantizarle al turista que ese local o ese turoperador está acatando los lineamientos del Ministerio de Salud. Tradicionalmente, el país recibía alrededor de 250,000 cruceristas por año. Solo en el año 2019 la industria de cruceros generó un impacto económico superior a los 29.2 millones de dólares y creó más de 10,000 empleos en las ciudades puerto del país. La economía ha ido mejorando levemente durante este año y eso ha generado mejores condiciones de vida para algunas familias. Sin embargo, la pobreza sigue siendo un reto importante para los nuevos gobernantes del país. Así lo afirman economistas con los resultados emitidos en la encuesta nacional de hogares del INEC. Según la encuesta nacional de hogares del INEC, la pobreza en el país pasó de 26,2% a 23%, lo que significa una reducción de 3,2 puntos porcentuales, es decir, 36.278 hogares que ya dejaron su condición de pobreza. Pese a esta leve mejoría, las cifras no superan las que alcanzaban en el 2019, antes de la pandemia, y al día de hoy hay 385,000 hogares en pobreza y 104,000 en pobreza extrema, situación que aún es uno de los retos más importantes para el país. Costa Rica se ha comportado de forma diferente, o que existen realmente 2 Costa Ricas post pandemia. Una Costa Rica que está metida en el Valle Central, en la cual, gracias al impulso muy fuerte de zonas francas y de las exportaciones que han tenido, no ha tenido severas consecuencias, y más bien por el contrario, los índices de pobreza y demás índices sociales han logrado avanzar, algunos están inclusive por encima de los niveles que estaban prepandemia. Sin embargo, la otra Costa Rica, la que no ha logrado desarrollarse, la que no ha logrado prosperar, la que ha sido más golpeada por el impacto de la pandemia, es la que está fuera del Valle Central. Esa Costa Rica o estos pueblos son los que más han sufrido y más se han debilitado. La pobreza en estos ha aumentado y todavía no ha llegado ni siquiera a los niveles que habíamos prepandemia. Otro de los hallazgos de la encuesta es que el ingreso promedio mensual por hogar para este año aumentó 100,000 colones más, pasando de 891,934 colones por mes en el 2020 a 991,568 colones en este año. Pese al resultado que indica el INEC, muchos afirman continuar teniendo, por el contrario, bastante dificultad económica en sus hogares. Bueno, sí, un poco complejo, porque de hecho venimos saliendo de una crisis, ¿verdad? Yo soy trabajadora independiente. Estamos saliendo de una crisis y ha sido muy difícil, digamos, volver a la estabilidad de antes. Por ejemplo, mis ventas están como a la mitad de lo que normalmente en ese tiempo eran antes de la pandemia.
y se ha ido acumulando todo. De hecho, ahorita vengo de la caja porque tengo cuentas acumuladas y como no he podido pagar un arreglo, no me dejan hacer otro. O sea, las instituciones no le facilitan mucho, digamos, a uno como independiente viendo la situación anterior. Prácticamente lo veo igual que desde que empezó la pandemia, ¿verdad? Porque los salarios no lo suben. Entonces, para mí sigue igual la economía de mal, ¿verdad? Este año, a mí en el asunto, en el hogar donde yo estoy con mi esposa, con mi hija, nosotros hemos pasado momentos muy duros, muy difíciles, pero lo más importante es saber de que podemos superar, podemos salir adelante con la ayuda de Dios. La reducción en la pobreza se dio principalmente en la zona urbana, ya que en la zona rural la pobreza se mantiene en un 26,3%, igual que el año anterior. Para el presidente de Limas, Juan Luis Bermúdez, los resultados reflejan una mejoría en la economía del país y en el empleo, otro de los temas de mayor preocupación en Costa Rica. La disminución de la pobreza general y extrema refleja el impacto de recuperación de nuestra economía y el empleo, así como su interacción con la política social y sanitaria en todo el periodo de la pandemia, la cual venceremos solo al llegar a la inmunidad colectiva. Por su parte, la pobreza multidimensional, es decir, aquella vinculada al acceso de los servicios de educación, salud, vivienda, empleo decente y protección social, se mantiene dentro del rango de la meta definida para el país. El reto más importante para las nuevas administraciones será tratar de reducir la pobreza, sobre todo en la zona rural. Por ejemplo, en la región Brunca se dio un aumento significativo de 7 puntos porcentuales en la cantidad de hogares pobres, que alcanza un total de 33,5%, mientras que la pobreza extrema llegó a 10,2% con un incremento de 4,3 puntos. El Tribunal Supremo de Elecciones mantiene abiertas una serie de investigaciones contra 11 partidos políticos que estarán participando en esta campaña electoral. La razón, el periodista David Roversi nos lo explica. Buenas noches, David, adelante con la información. Gracias, muy buenas noches. Así es, bueno, hoy el Tribunal Supremo de Elecciones, primeramente recordar que finiquitó lo que es la recepción de documentos de los partidos políticos para participar en la próxima campaña electoral. Hablamos de las personas que han querido pues aspirar a la presidencia de la República y así también a lo que es algún tipo de diputación en el Congreso. Pero además de esto, decirles que de estas agrupaciones políticas que hoy pues ya terminan este paso para buscar ya participar de lleno en las elecciones de febrero del próximo año, hay 11 que están en este momento bajo investigación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones por algún tipo de sospecha que pueda haber en su financiamiento tanto de la campaña anterior como que puede ser de esta y soluciones que se buscan tener antes de que se dé el proceso electoral. Eso sí, ninguna de estas, a pesar de tener estos apercibimientos, podrá o tendría que dejar más bien de participar de lo que es la campaña electoral del 2022. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los partidos? Y además, ¿en qué consisten estas investigaciones? Vamos a verlo a continuación en la siguiente nota. El Tribunal Supremo de Elecciones mantiene investigaciones abiertas contra 11 partidos políticos a escala nacional, los cuales pretenden llegar a la presidencia de la República en las próximas elecciones presidenciales a llevarse a cabo en febrero del 2022. Pero, ¿cuáles son estos partidos? Veamos. El Partido de Accesibilidad Sin Exclusión del candidato Óscar López, Acción Ciudadana, que llevará a la candidatura a don Welmer Ramos, el Partido Integración Nacional, que estará dirigido por Walter Muñoz, que estará en la 6ª ocasión que busca llegar a la presidencia, el Partido Liberación Nacional, que está encabezando el expresidente de la República, José María Figueres, también Nueva Generación, quien el candidato es Sergio Mena y que estará tratando de llegar por 3ª ocasión a la silla presidencial. También está Nueva República del candidato Fabricio Alvarado, el Partido Unidad Social Cristiana, que está encabezado por Linet Saborío, el Partido Republicano Social Cristiano del doctor Rodolfo Hernández, el Partido Restauración Nacional, que está encabezado por Eduardo Cruzan,
el partido Alianza Demócrata Cristiana, que tendrá al médico cirujano Cristian Rivera como su candidato, y el partido Renovación Costarricense, quien tiene de candidato a Camilo Rodríguez. Pero, ¿cuál es la razón por lo que se investiga a estas agrupaciones? El Tribunal Supremo de Elecciones señaló a Costa Rica Noticias en que están relacionadas con temas de financiamiento. En relación con estas 11 agrupaciones, se están desarrollando un total de 22 investigaciones preliminares. Importante señalar también y aclarar que algunas de estos estudios se originan en denuncias que se han sido presentadas ante esta instancia o bien ante situaciones que han sido identificadas propiamente por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos en su labor de fiscalización y que ha dado lugar a la apertura de investigaciones preliminares. Claro está, en el entendido de que estas investigaciones preliminares en sede administrativa lo que persiguen es corroborar o descartar la posible comisión de hechos irregulares. Chacón también explicó algunos de los asuntos que se tratan en estas investigaciones. Con los asuntos que se analizan en estas investigaciones preliminares para estos casos específicos, es importante señalar que todos versan sobre la gestión económica financiera de los partidos políticos. Ahora, como asuntos generales, le puedo citar que en algunos casos tiene que ver con asuntos relacionados con el origen de los recursos que llegan a las arcas de las agrupaciones políticas, la presencia de presuntas donaciones irregulares, así también sobre la posible presentación de gastos irregulares en las liquidaciones de gastos, o bien también posibles asuntos alejados de la norma en relación con pagos a proveedores. Pero, ¿podría evitar esto que un partido político participe en esta contienda electoral que vivimos hoy en día? Que ni la legislación ni las leyes costarricenses establecen o prevén alguna sanción de ese tipo, digo, de prohibición de participación de un partido político a raíz de que se esté investigando. En este sentido, nuestra legislación protege los derechos fundamentales de los miembros de los partidos políticos. Adherido a este tema, el Tribunal Supremo de Elecciones informó que ya este viernes vencieron los plazos de inscripción para quienes aspiran llegar a la Presidencia de la República y a la Asamblea Legislativa. Televidentes, compañeros, bueno, esta es la información. Entonces, como dije anteriormente, son 11 los partidos políticos que están en estas investigaciones abiertas por el tema de financiamientos. Ustedes ya vieron los partidos, escucharon también las razones y pues evidentemente las explicaciones de por qué no tienen ninguna repercusión en lo que es propiamente la campaña electoral del 2022 en cuanto por lo menos a la participación. Con esto vamos a volver con ustedes al set principal, que tienen muchísimo más de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias, David, por esta amplia información. Y según un estudio de la ARECEP, la crisis por la pandemia aumentó la morosidad en clientes en servicio de agua. Al volver de la pausa, todos los detalles. De Rosales informa en este momento que estamos teniendo mucho más afectación. Ya tenemos casas que están completamente tapadas hasta arriba de las ventanas. Más de 1.400 comunidades son vulnerables a inundaciones y deslizamientos. En mi comunidad nos informamos, definimos lo que cada quien debe hacer, alertamos a los vecinos y no dudamos en evacuar ante la posibilidad de inundaciones. La organización comunitaria es la clave para protegernos. ¡Juntos prevenimos mejor! No recuerdo si desconecté el cargador del celular. Siento algo extraño, mejor me regreso. La intuición nunca falla y la prevención tampoco. Tomemos todas las medidas necesarias y protejamos nuestros bienes con un seguro hogar comprensivo del INS. Solicite más información al 800 TeleINS con su intermediario de seguros o en grupoins.com.
En Construyendo la Costa Rica del Bicentenario, hacemos un viaje por la historia para celebrar los hitos y personajes que marcaron con acierto la identidad de nuestra nación. Esta semana recorremos esa nueva ruta que las mujeres eligieron en la lucha por sus derechos. Y de la mano de la Banda de Conciertos de Heredia, hacemos un homenaje al compositor Gordiano Morales, director de la banda en 1864. Este jueves 21 de octubre a las 10 de la noche, con repetición el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Ya nadie toca en el pueblo. ¡Ave María Purísima! Filmes vanguardistas, documentales de personajes y temas muy particulares, todos vistos por uno de los países más importantes en este campo. Ahora sí te cargó el payaso. Cine mexicano. Los domingos a las 9 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Para protegerme contra la COVID debo estar vacunado y tener mi esquema completo. Pero para tener una protección mayor, uso correctamente la mascarilla, lavo mis manos constantemente y mantengo la distancia física. Es mi responsabilidad protegerme y así cuidarnos entre todos. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Necesita unificar todas sus deudas en una sola para sentirse tranquilo? Hoy, más que nunca, cuente con nosotros. Solicite su crédito en nuestra página web, por Banca Fácil o en todas nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Cuál es el comportamiento del tipo de cambio para este viernes 22 de octubre? Ahí lo tenemos en pantalla. La compra está en 627 colones con 52 céntimos, mientras que la venta en 633 colones con 75 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Bueno, y precisamente minutos antes de las 7 de la noche, el gobierno anunció que estableció ya un periodo de transición para el uso de certificado de vacunación. Entre la información emitida esta noche dice que los comerciales podrán optar por una modalidad de aforo del 100% exigiendo certificado de vacunación o elegir una modalidad del 50% sin requerimiento del esquema completo. También indicaron que esta medida regirá a partir del 1 de diciembre y hasta el 7 de enero. A partir del 8 de enero del próximo año, los establecimientos comerciales solo admitirán a personas con esquema completo de vacunación verificable y se amplía aforo de cines y teatros al 100% con modalidad única de certificado de vacunación. Esto tras un acuerdo con el sector de cultura. Como lo decimos, es una información que emitió el gobierno minutos antes de las 7 de la noche. Vamos a otros temas, y es que un estudio realizado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos evidenció que durante este año aumentó la morosidad en clientes en servicio de agua. Esto debido al impacto que han tenido muchas familias en sus finanzas producto de la pandemia. Las empresas operadoras del servicio de acueducto y alcantarillado registran una caída de sus ingresos y aumento de la morosidad de los clientes en el primer trimestre de este año. Por efecto de la pandemia en las economías familiares, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos realizó un análisis del comportamiento de los ingresos y cuentas por cobrar entre marzo del 2020 y marzo del 2021. Acueductos y alcantarillados es el operador que registra más morosidad de clientes al pasar las cuentas por cobrar a un 68% en el 2021, mientras que para el 2019 era de 11,48%. En el caso de la empresa de servicios públicos de Heredia, sus ingresos operativos tuvieron una disminución entre el 2019 y 2020, pero esa variación no es significativa y afirman que realizaron una adecuada gestión de cobro para evitar un incremento del problema.
Al 31 de junio de este año, esta compañía tuvo una disminución del 1,53% de los ingresos operativos y las cuentas por cobrar igualmente bajaron un 20,60%. Hemos identificado que se dieron dos situaciones. Uno, que aumentó las cuentas por cobrar, obviamente porque muchos usuarios recibieron facturaciones excesivas y entonces se buscó que se hiciera un análisis previo al pago. Eso automáticamente provoca un rezago en el pago inmediato y eventualmente entonces la estadística sí lo ha demostrado. Y el otro, que entonces se cayeron los ingresos a raíz de un menor consumo. Esto tiene un impacto significativo entonces en las finanzas de cada una de las empresas. Por ejemplo, en acueducto y alcantarillados se estima cerca de un 11% de disminución en los ingresos proyectados. Consultamos a algunos ciudadanos quienes afirman sí haber presentado atrasos en sus pagos debido a la situación económica que enfrentan producto de la pandemia. Tal vez mucho, 2 meses de atraso o tal vez solo un mes, ¿verdad? Tampoco es tanto. Pero como está la situación sí es difícil, tal vez de 2 meses de retraso ya sería bastante, ¿verdad? Comúnmente, porque normalmente lo que uno se atrasa, si fuera el caso, normalmente para mí sería un mes. Pasándola. ¿No ha tenido problemas hasta el momento durante todos estos meses de pandemia? Pues sí, pero ya vamos mejor. La verdad es que para nosotros ha sido, digamos, atrasos, a veces han habido atrasos, pero no hemos tenido problemas con corte ni nada. Simplemente conversamos con las compañías y ellos nos dan el servicio bien. El intendente de agua de la ARECEP, Marco Cordero, recomendó a las personas usuarias solicitar el recibo ante el operador para que paguen oportunamente y mantener un control del gasto de agua. Los operadores, por su parte, deben avisar del cobro con 8 días de antelación a la fecha. El 35% de la población estudiantil que asiste a escuelas y colegios públicos sigue sin tener acceso a Internet para recibir sus lecciones, según señalaron en el Ministerio de Educación Pública y el informe del Estado de la Educación. Ante esta realidad, un grupo de diputados insiste en aprobar el proyecto de alfabetización digital. Sin embargo, esto genera tensión y roces entre otros sectores. Durante este más de año y medio de pandemia, la conectividad se ha convertido en algo trascendental en los hogares costarricenses, ya sea para trabajar, para estudiar e inclusive para poder pasar los momentos de encierro utilizando diferentes plataformas de entretenimiento. Pese a la importancia de esta conectividad, hay muchos niños y jóvenes que siguen padeciendo de la falta de ella. Esto para poder llevar a cabo sus responsabilidades académicas. Así lo determina el último informe del Estado de la Educación y de los reportes del Ministerio de Educación, que aseguran que 426,000 estudiantes siguen sin tener acceso a Internet. Ante esta falta de recursos económicos y la imposibilidad de incluirlos en el presupuesto nacional para solventar el problema, Casa Presidencial y varios legisladores están instando a retomar el plan de alfabetización digital. Pero, ¿qué es esto y cuál es la propuesta de cómo utilizarlo? Alfabetización digital es un proyecto que busca conectar más de 4.000 centros educativos que tenemos en nuestro país en el sistema de educación pública. Busca de esa manera el poder transformar el proceso educativo de los hogares y también de los centros educativos. Lo que estamos diciendo es que esta red se ayude a construir o que se pueda completar con recursos que están ahí disponibles, ociosos, donde además hay más de 170 millones de dólares, según lo ha indicado SUTEL, disponibles para poder atender la conectividad en centros educativos. Aunque la propuesta parece ser una buena alternativa, existe mucha oposición a la misma, basada principalmente en utilizar los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, pues consideran que sería ilegal entregar el dinero a órganos políticos. Donde no estamos de acuerdo es en trasladar fondos al MEP. El MEP no es el encargado de hacer esta función. Para eso fue creado Fonatel. Fonatel es la entidad que es técnica competente para realizar estas obras. Además, hemos analizado y no sabemos si podría haber algún roce o alguna ilegalidad al trasladar los fondos al MEP y más bien podría atrasar el proyecto como tal. Démosle la fuerza a Fonatel para que lo desarrolle, démosle las herramientas para que lo puedan hacer. Esa es la institución tecnológica encargada para desarrollar las infocomunicaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Llegamos a la conclusión de que no nos es posible respaldar dicho texto,
ni el proyecto de ley ni su texto sustitutivo. Entre otras razones, nosotros consideramos que este proyecto de ley contiene modificaciones sobre la administración, la asignación de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, de Fonatel, y la creación de un programa de educación relacionado con alfabetización digital, con lo que se le estaría trasladando gran parte de los recursos del fondo al MEP y al MISIT, que como todos sabemos, estos tienen funciones políticas y no técnicas. Según la diputada proponente, el traslado de los recursos no se maneja como lo han interpretado estos actores que fueron consultados sobre el proyecto. Los recursos en ningún momento se trasladan al Ministerio de Educación Pública. Los recursos quedan asignados en Fonatel. Es algo lo que yo he venido llamando que la chequera se queda en casa. Desde hace muchísimo tiempo habíamos preparado una moción de texto sustitutivo donde dejaba claro que los recursos disponibles para este proyecto de ley seguían estando en manos de Fonatel y lo que se iba a utilizar era un mecanismo de tal forma que el MEP pudiera ir solventando las necesidades financieras para poder consolidar esta red nacional de centros educativos y que se iban a ir pagando esas erogaciones con recursos del fondo. Esta propuesta se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios desde ya hace varios meses. Durante este fin de semana se mantendrá abierta al público y sin ningún costo la exposición Viva el Arte en el Centro Comercial de Plaza del Sol. El evento reúne artistas visuales y diseñadores que pondrán a exhibición sus obras artísticas en pintura, escultura, cerámica, grabado o técnicas mixtas. La 15ª edición de Viva el Arte se lleva a cabo desde este jueves hasta el próximo domingo 24 de octubre. Se trata de 15 participantes seleccionados, quienes exponen piezas artísticas en pintura, escultura, grabado, cerámica, diseño o técnicas mixtas. Los expositores deberán cumplir con todos los protocolos sanitarios. Estos son algunos de los artistas que estarán presentes en esta exposición. Mi nombre es Juan Carlos Camacho. Quiero invitarlos a participar y a que asistan a la 15ª Feria Viva del Arte en Plaza del Sol, Curridabat. De nuevo, tenemos la dicha de estar acá, en mi caso, con obras en pintura, en la técnica de la acuarela, con diferentes temas que he trabajado. Se puede ver la obra en vivo acá en la feria, se puede adquirir, se puede apreciar, nos podemos ver, podemos conversar con mucho gusto. Tengo obras de diferentes tamaños y espero que puedan llegar y acompañarnos. Muchas gracias. Mi nombre es Marcia Salas Vargas. Traigo algunas partículas de mi felicidad personal. En esas yo plasmo lo que he visto desde que soy pequeña, porque crecí en una zona rural. Entonces voy a traer, como siempre, mis cuadrúpedos, que son vacas y caballos divinos, guapísimos. Además, caballitos de mar, porque mi hija siempre me dice, mamá, existen también los caballitos de mar. Entonces esa es una gran asesora logística. Siempre es una gran ilusión crear. Pero lo más bonito es llegar a una casa y ver que esa ilusión que uno ha hecho, alguien la incorpora a su vida. Dicha iniciativa surgió hace 15 años con el objetivo de brindar a los artistas nacionales un espacio para mostrar y vender sus trabajos. La exposición se mantiene abierta en el Centro Comercial Plaza del Sol desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche y la entrada no tiene ningún costo. Más de 400 puentes en el país se encuentran en una condición deficiente con daños como oxidación, grietas o infiltración de agua principalmente, según datos del Consejo Nacional de Vialidad. Con el objetivo de buscar soluciones a esta problemática, la Asociación de Caminos y Carreteras en Costa Rica organizó un seminario internacional para escuchar experiencias de otros países e impulsar un plan de mantenimiento de estas estructuras en Costa Rica.
Los puentes son estructuras sumamente importantes para facilitar el desplazamiento. Si un puente deja de funcionar por el mal estado en que se encuentra, generaría serias repercusiones económicas. Sin embargo, el mantenimiento de los puentes en el país no ha sido el adecuado. De los 1.630 puentes registrados en el sistema de administración de estructuras de este tipo, 489 tienen una condición deficiente, 1.050 están en una condición regular y apenas 143 cumplen con los requerimientos. Estos son parte de los datos aportados por el Consejo Nacional de Vialidad que motivaron a la Asociación de Caminos y Carreteras en Costa Rica a organizar un seminario internacional durante 3 días, con el fin de ver ejemplos de otros países y con ello tratar de impulsar un plan de mantenimiento de puentes en Costa Rica. La preocupación principal en este momento es la ausencia de un buen programa de gestión de puentes, situación que podría convertirse en una amenaza seria a la economía nacional. La red vial puede llegar a un punto en el cual los puentes más afectados empiecen a fallar de cantidad tal que paralizarían la movilidad, sobre todo por los plazos de respuesta requeridos para su reconstrucción. El conocimiento que se genere en este seminario internacional de gestión de puentes a partir de las experiencias positivas de otros países permitirá replicar medidas exitosas y así de una manera más acelerada poner en marcha nuevas estrategias de atención de estas estructuras. Durante el seminario virtual que concluye este viernes, distintos expertos internacionales de países como Alemania, Eslovenia o Suiza compartieron las experiencias de sus respectivos sistemas de funcionamiento de puentes. Desde este punto de vista, creemos que la participación, la intervención de las áreas técnicas, académicas, empresariales e institucionales deben de converger de alguna manera a compartir experiencias tanto nacionales como internacionales, sobre todo pensando en conocer y aprender de experiencias en otros países en donde han ido avanzando más en este sentido. De acuerdo con la Asociación de Caminos y Carreteras en Costa Rica, el inventario indica que los principales daños en puentes son de pavimento, barandas de acero con faltantes de elementos, deformación u oxidación, barandas de concreto con agrietamientos o acero expuesto, filtración de aguas, juntas obstruidas o faltantes de partes y deformación. Nos vamos nuevamente a una pausa, pero antes le contamos que la actividad del volcán en la isla española de La Palma ha dejado una fuerte afectación en la fauna marina. Hacemos un corte y en minutos le brindamos más detalles. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¡qué! ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Hola, ¿qué tal? Las políticas públicas son fundamentales para generar esas condiciones, esos cambios que necesitamos para garantizar la calidad de vida de nuestra población, y en materia de niñez y adolescencia son urgentes. Por eso la Universidad Nacional asumió el reto de generar su propia política institucional de niñez y adolescencia que involucrará una serie de acciones para trabajar en conjunto con diferentes estamentos del país en la generación de esas condiciones que necesitamos para garantizar el desarrollo integral y seguro de nuestros niños, niñas y adolescentes. De eso vamos a hablar esta semana. Acompáñenos. Cuando alcanzas un sueño, uno nuevo comienza. Por eso en BN Venta de Bienes te damos los mejores beneficios. Financiamiento de hasta el 100% sobre el valor del avalúo y más. Descarga nuestra app o visita www.bnventadebienes.com. Un recorrido que combina el deporte con la naturaleza. Corro, se me ocurren cosas. Es un cable a tierra. En compañía de corredores que viven la vida como una aventura permanente en los paisajes más deslumbrantes. Todos los corredores son muy comprometidos al deporte. Esto lo tenemos en cada una de nuestras células, en la genética. Los sábados a las 11 de la mañana y con repetición los viernes a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional.
desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Pasamos de inmediato al ámbito internacional. La actividad del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma ha dejado una fuerte afectación en la fauna marina. Crustáceos cubiertos de ceniza volcánica es lo que los expertos han detectado en el fondo marino. Las consecuencias de la erupción del Cumbre Vieja en La Palma son cada día más visibles. Ya se han superado las 850 hectáreas afectadas y las 2.100 edificaciones engullidas por la lava, pero 33 días de actividad volcánica han dejado también su huella en el fondo marino. Para estudiar sus efectos, un equipo de oceanógrafos, geólogos y microbiólogos se sirven de un robot para tomar imágenes de la vida submarina. En ellas se ven crustáceos, esponjas y jardines de corales cubiertos de ceniza volcánica. Un brazo robótico recoge muestras de roca, gas, fauna y agua a más de 100 metros bajo la superficie del mar, que los científicos luego analizarán para conocer los cambios que el volcán está provocando en el ecosistema marino de la isla. Mientras tanto, los miles de evacuados de La Palma no pueden más que esperar hasta que termine una erupción que se podría alargar otros 2 meses. Las últimas coladas que han arrasado parte del barrio de La Laguna se han frenado y se dirigen al mar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita este sábado La Palma por 5ª vez desde el inicio de la crisis para conocer sobre el terreno la evolución de la situación. En Europa le dijeron adiós a Angela Merkel, la canciller que marcó más de 100 cumbres. Tenacidad, pragmatismo, habilidad política y una capacidad ilimitada para el diálogo. A lo largo de 16 años en el poder y de más de 100 cumbres europeas, el peso de Angela Merkel ha ido creciendo hasta convertirse en una de las grandes figuras de la historia de la Unión, sin duda la líder más importante de los últimos años. Los líderes europeos han despedido oficialmente de la canciller alemana con aplausos y calificativos. Una inmensa mujer política, ha dicho el presidente lituano, una artesana de la paz que dejará un enorme vacío, ha ahondado el mandatario austriaco. Escuchamos al primer ministro belga, Alexander De Croo. Es alguien que durante 16 años ha marcado realmente a Europa. Nos ha ayudado a los 27 a tomar buenas decisiones, con mucha humanidad en momentos que eran difíciles. Y esperamos que el próximo canciller alemán conserve el papel importante que Alemania tiene en la construcción europea. Pero estos 16 años no han sido un camino de rosas. En 2008, cuando solo llevaba 3 años en el poder, tuvo que lidiar con la crisis financiera que puso en apuros al euro. Entonces impuso una política de austeridad que no gustó nada en los países más afectados: Grecia, Italia, Portugal y España. Más tarde, en 2015, Europa se confrontó a su peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Algunos acusan a Merkel de no haber sido fiel a su liderazgo sosegado y pragmático al favorecer la entrada de 1 millón de inmigrantes y refugiados. Sus críticos dicen que con ello dio combustible a la extrema derecha. Su peso también ha sido enorme durante la pandemia de COVID-19, en la que ha tenido un papel clave para sacar adelante un presupuesto comunitario de más de 1 billón de euros y para poner en pie el Fondo de Recuperación Postpandemia de 750.000 millones de euros. Para unos, la canciller pasará a la historia como la gran mediadora. Para otros, como una política sin visión a largo plazo. Sea como sea, en una Unión Europea que avanza a trompicones de crisis en crisis, la cuestión ahora es quién va a llenar el vacío dejado por Angela Merkel. La Organización Mundial de la Salud indicó que la epidemia de COVID-19 habría matado entre 80.000 a 180.000 trabajadores sanitarios hasta mayo de este año e insistió en que se les debe dar prioridad en la campaña de vacunación. La Organización Mundial de la Salud indicó el jueves que de los 135 millones de profesionales de la salud en todo el mundo, la pandemia de COVID habría matado entre 80.000 y 180.000 trabajadores sanitarios hasta mayo de este año. Los datos de 119 países sugieren que en promedio 2 de cada 5 trabajadores de la salud en todo el mundo están completamente vacunados, pero por supuesto ese promedio oculta enormes diferencias entre regiones y grupos económicos.
Las estimaciones provienen de las 3.400.000 muertes vinculadas al COVID-19 declaradas a la OMS en mayo de 2021, una cifra que en sí misma resulta ser inferior a la cantidad real de muertes, e insistió en que se debe dar prioridad en la campaña de vacunación. En África, menos de 1 de cada 10 trabajadores ha sido completamente vacunado. Mientras tanto, en la mayoría de los países de ingresos altos, más del 80% de los trabajadores de la salud están completamente vacunados. La OMS ha hecho un llamado a todos los países para que velen porque todo el personal de la salud reciba la vacuna de manera prioritaria contra la COVID-19, junto con otros grupos de riesgo. Pekín lanzó este viernes una campaña de detección de COVID-19 a decenas de miles de personas tras detectar nuevos casos en el distrito de la capital china. Nuevos testeos masivos de COVID en la capital china. Pekín comenzó a testear a unas 35.000 personas tras la detección de nuevos casos de coronavirus en un suburbio de la ciudad, vinculados a una pareja de ancianos que participaron de un viaje al norte del país. China mantiene una política sanitaria que apunta a las infecciones cero mediante un estricto seguimiento de los desplazamientos y una limitación draconiana de los ingresos a su territorio. Pero el país asiático igual registra regularmente focos esporádicos de contagios. Y el actor Alec Baldwin disparó una pistola de utilería que mató a la directora de fotografía e hirió al director durante el rodaje de la película Rust en Nuevo México, en Estados Unidos. Tragedia durante la filmación de la película Rust en Estados Unidos. La directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, murió tras ser alcanzada por un arma de utilería disparada por el actor Alec Baldwin. El director Joel Souza también resultó herido y fue transportado a un hospital. El incidente ocurrió en el rancho Bonanza Creek, una locación famosa para películas en Estados Unidos, donde también se han rodado Cowboys y Aliens o Longmire. La policía del condado de Santa Fe indicó que Baldwin acudió de forma voluntaria y fue interrogado por detectives. Añadió que por ahora nadie ha sido arrestado por el caso ni se han presentado cargos. Un portavoz de la producción indicó en un comunicado que todo el elenco y los trabajadores de la película están absolutamente devastados por la tragedia, al tiempo que transmitió sus más profundas condolencias a la familia de Hutchins. La producción de la película fue interrumpida por un periodo indeterminado. Rust es una película del oeste protagonizada por Baldwin, quien interpreta a un forajido cuyo nieto es acusado de asesinato y con quien huye cuando es sentenciado a la horca por el crimen. Muy buenas noches. La jornada 17 que inicia hoy podría tener cambios en la tabla. Alajuelense y Municipal Grecia buscan aprovechar que Saprissa y Cartaginés, que se enfrentarán, sacarlos de la zona de clasificación. Esto al volver de la pausa.